feliz puente y ya pues regresando con las actividades normales. Pues como comentábamos la vez pasada que vimos un poquito respecto a las ventajas del recurso de revocación, en esta ocasión vamos a comentar de un poco del juicio de resolución exclusiva de fondo para después ver también a lo mejor algunos comentarios respecto del recurso de revocación exclusivo de fondo. ¿Por qué así? ¿Por qué? O sea, si bien generalmente como medios de defensa uno primero interpone el recurso de revocación y después el juicio, creo que aquí me estoy cambiando el orden porque realmente el recurso de revocación se creó como consecuencia de la entrada en vigor y de la creación, principalmente de la creación del juicio de resolución exclusiva de fondo. Es decir, primero se pensó en eso y ya después la propuesta para modificar el Código Fiscal e incorporar lo atinente al juicio de resoluciones, al recurso de revocación exclusiva de fondo, bueno, pues se hizo de cierta forma agarrando la misma esencia y los parámetros o las mismas características que tenía el juicio de resolución exclusiva de fondo. Como ustedes saben, la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se publicó el 27 de enero del 2017. Fue el decreto que modificó precisamente la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y ahí pues se reformó, ¿no? Tanto el artículo 1A como todos los demás artículos, se adicionaron todo lo que es el capítulo 12 denominado del juicio de resolución exclusiva de fondo. Y ahí se incorporaron del artículo 58.16 al 58.29 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Igual se estableció en los transitorios del artículo segundo, bueno, pues precisamente la obligación que iba a traer la Junta de Gobierno y Administración para conformar salas especializadas, precisamente regionales especializadas en materia de juicio. Lo chistoso es que ahí se comentaba, ahorita si ustedes leen el artículo segundo transitorio de ese decreto, en el apartado primero de ese artículo segundo decía que la Junta de Gobierno y Administración, a más tardar al 30 de junio del 2017, iba a adscribir 3 salas regionales especializadas en materia de juicio de resolución exclusiva de fondo en las circunscripciones territoriales que determine. Hoy sabemos que existe una sala especializada y es precisamente porque no ha habido tantos asuntos relacionados con el juicio juicio de resolución exclusiva de fondo y por las particularidades que este procedimiento tiene. ¿Cuáles son las características más importantes que nosotros podemos ver de este juicio de resolución exclusiva de fondo? En primer lugar, que no puede llevarse o no puede interponerse respecto de cualquier resolución de la cual tenga conocimiento el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Recordemos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene competencia para conocer no solamente de asuntos de índole fiscal, sino también de asuntos de orden administrativo. Y cada vez se ha ido ampliando la competencia de este tribunal. Aquí, ¿qué es lo que nosotros vemos? Pues ya sabemos que son precisamente única y exclusivamente y está limitado, se puede decir, este tipo de juicio contencioso respecto de resoluciones definitivas que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación. Si se fijan en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la que establecen el artículo 58.17, precisamente la competencia material respecto de este tipo de juicios, señala claramente que únicamente va a versar sobre la impugnación de las resoluciones de comprobación a que se refiere el 42, fracciones 2, 3 o 9 del Código Fiscal, pero no nada más eso, sino que aquí la cuantía del asunto sea mayor a 200 sumos elevados al año, vigentes al momento de emisión de la resolución. Supongamos si ahorita nosotros vemos una liquidación de 1 millón de pesos, pues no podríamos de cierta forma considerar el juicio de resolución exclusiva de fondo. La UMA ahorita viéndola está a 103 pesos con 54 centavos
y si el valor de la UMA es de 200 veces la UMA, ustedes van a ver que efectivamente atiende a 7,573,020 pesos actualmente el valor del crédito fiscal respecto del cual se haya emitido derivado del ejercicio de facultades de comprobación y solo así pudiera llevarse. Y no cualquier facultad de comprobación. Aquí lo importante es que tendría que ser respecto de facultad de comprobación del 42 fracciones 2, 3 y 9, que quiere decir revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica. ¿Cómo es que se crea este juicio de resolución exclusiva de fondo? Yo sí lo veo como una consecuencia de los acuerdos conclusivos. Como vimos, bueno, sí si no lo vamos a comentar, pero cuando se creó la figura de acuerdos conclusivos, esta tuvo su origen a partir de la práctica y de los resultados que se obtenían derivado del procedimiento de quejas ante Prodecon. Entonces, cuando se ven esos resultados, se trata de establecer un mecanismo de conciliación, mediación, y se crea el acuerdo conclusivo para que ya pudiera existir un consenso entre partes previo a la determinación final de la auditoría. Y dio muchos resultados, nada de cuestiones de fondo el acuerdo conclusivo, no pueden plantearse cuestiones de forma, sino mera cuestiones que tengan que ver con los elementos de la contribución, de cierta forma, con la valoración que se da a las pruebas para la determinación, y con posterioridad, el acuerdo conclusivo, ¿se acuerdan? Se crea, entra en vigor en 2015 y entra en vigor en 2017. Precisamente es una consecuencia, una continuación, y creo que aquí atiende dos puntos muy importantes. Uno, precisamente esa posibilidad de que pudiera atender el fondo más allá de la forma. Y eso recoge un poquito lo que establece el 17 constitucional, de tratar de ver el fondo de la controversia más allá del cumplimiento de meros formalismos, y trae características particulares este juicio que, insisto, a muchos abogados todavía no los convence, no los termina de convencer, porque no se está acostumbrado a este tipo de litigio, como se hace aquí en el juicio de resolución exclusiva de fondo, y que a mí en lo particular sí me gusta mucho, sí me llama mucho la atención este tipo de juicios por las características que tiene. Algo que busca mucho, y yo como podría comentarles dos características importantes que podría haber de este juicio de resolución exclusiva de fondo, es la oralidad. Más que la celeridad, porque pues realmente sabemos que depende mucho de las cargas del trabajo y conforme a la posibilidad que se tenga por parte de los juzgadores para resolver en tiempo, que digo, sí se cumple con esa función, pero pues luego también hay asuntos bastante laboriosos, bastante complejos que condiciona más, es aquí el tema de la oralidad. Y otra característica que vamos a ver muy importante, que es la facultad que a través de este medio de defensa se le otorga a los magistrados para que se puedan dejar sin efecto las resoluciones, se puedan declarar la nulidad de las resoluciones, aunque existan vicios de forma. Entonces eso es muy importante que tengamos que ver, ¿sale? ¿En qué casos? Ya dijimos que el juicio de resolución exclusiva de fondo es procedente cuando se dan dos supuestos. Uno, que la resolución derive del ejercicio de facultades de comprobación respecto de visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica, que es las que se emiten con fundamento en el 42 fracciones 2, 3 y 9, y además que la cuantía del asunto, lógicamente, sea superior a esas 200 sumas elevadas al año, vigentes al momento de la emisión de la resolución se pretende combatir. ¿Qué es algo muy importante? Que derivado de criterios que han sacado los magistrados que integraron esa sala, está que también se considera ahí las resoluciones que derivan que resuelven, se podría decir, o resuelven respecto de solicitudes de devoluciones cuando la autoridad ejerce facultades de comprobación para revisar, en este caso visita domiciliaria, para revisar propiamente
el estatus de esta devolución. Es algo bien importante porque hay un criterio en el que dice que sí es procedente porque se fundamentan en el 42, fracción 3 del Código Fiscal, y aunque sea conforme al 22D, también se puede respecto de eso. Y eso es algo que la verdad me llama mucho la atención y lo aplaudo mucho, y que dista un poco de la procedencia de los acuerdos conclusivos, porque en el acuerdo conclusivo no procede dicho medio alternativo de solución respecto a ese tipo de resoluciones. Incluso claramente lo están señalando como una causal de improcedencia y desde que nació la figura no se llevaba, y precisamente con la lógica de que aquí pues no se resuelve respecto pues de la determinación, no conlleva la determinación o no de un crédito fiscal, sino la negativa de una devolución, pero creo que el criterio que toman los magistrados que estuvieron en la sala de resolución exclusiva de fondo es muy buena. ¿Por qué? Porque va precisamente encaminado a eso. ¿Y por qué? Porque sí, en muchas ocasiones cuando la autoridad te revisa, realiza una visita para revisar precisamente el derecho que tienes al saldo a favor que está solicitando o al pago de lo indebido, pues realmente, si bien no te determina un crédito, pues te niega ese derecho. Y muchas veces por cuestiones meramente de fondo, ¿no? De apreciación o de interpretación de un criterio. Y creo que por eso es muy acertado ese criterio que tienen en resolución exclusiva de fondo. Ahora, ¿cuándo no procede? Y ahí es muy importante. Si se interpone un recurso administrativo en contra de las resoluciones señaladas en el párrafo anterior, pero no nada más que se haya interpuesto el recurso de revocación en contra de esa resolución, sino que dicho recurso se haya desechado, sobreseído o se tenga por no presentado. Si tú interpones un recurso administrativo en contra de la resolución y después te vas a juicio y este fue resuelto de fondo, claro que sí procede, pero si tú interpones un recurso, el mismo se desecha, se tiene por no presentado, se sobresee y tú quieres controvertir a través de juicio de resolución exclusiva de fondo esa resolución impugnada, se podría decir la resolución al recurso por el que te desecha, y eso no va a ser procedente este. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tiene este juicio de resolución exclusiva de fondo es que atienda, perdónenme la redundancia, el fondo de la controversia y no va a analizar cuestiones atinentes a la procedencia del mismo, es decir, a la legalidad a lo mejor de las cuestiones por las cuales se motivó el sobreseimiento o el desechamiento o la no presentación del recurso. Y algo muy importante que se establece en el artículo 58.17 es precisamente la definición, la especificación de que única y exclusivamente vas a poder hacer valer conceptos de impugnación que tengan que ver el fondo de la controversia planteada, sin que obste que la resolución que se controverta se encuentre motivada en incumplimiento total o parcial de requisitos formales o de procedimiento. Siempre que el contribuyente, ojo, acredite que no se produjo omisión en el pago de contribuciones. Es decir, si tú aquí planteas cuestiones de forma o de violaciones de procedimiento, realmente van a ser inatendidas porque aquí realmente lo que se quiere atender son únicamente conceptos de fondo. Pero, si tú en la resolución te determinan un crédito fiscal por el incumplimiento total o parcial de cuestiones relacionadas con forma o procedimiento, precisamente aquí lo importante es que tienes esa ventaja de poder acreditar que no se produjo omisión en el pago de contribuciones, es decir, atiende a la verdad real. Y me acuerdo mucho, y creo que sí fue como un buen antecedente para este juicio de resolución exclusiva de fondo, un asunto que vimos cuando estaba en Prodecon hace mucho, en el cual creo que era en Guanajuato, un contribuyente que se dedicaba a comercializar verduras, sector primario se podría decir, él tenía de cierta forma como la facilidad, ustedes lo saben mejor que yo, pues el poder autofacturar de los pequeños productores a los que les compraba sus productos, sus verduras, creo que eran legumbres o no me acuerdo qué producto era, pero era sector primario. Entonces él autofacturaba y tuvo dos revisiones, dos visitas domiciliarias por diversos ejercicios. Y el problema que él tuvo es que había presentado de manera extemporánea el aviso para él poder autofacturar. Entonces, en